para producir papas. Y en una hora solamente puedo producir un octavo, porque para tener 1 kilo de papas necesito 8 horas. Entonces, 1 kilo de carne es solamente 1/8 kilo de papas. 1/8 kilo de papas. Porque 1 kilo de carne es igual a 1/8 kilo de papas. 1 hora del ganadero utilizado en producción de carne es 1 kilo. 1 hora de trabajo para producir papas es 1/8 kilo de papas. ¿De dónde obtuve estos datos? De la tabla de los costes de producción. ¿Se acuerdan? Que el ganadero para tener 1 kilo era 8 horas. En 1 hora es 1/8. ¿Está claro eso? Poner mucha atención, ¿no? Si no, nos perdemos. Ahora vamos con el coste de oportunidad para las papas. Señor agricultor, ¿cuál es el coste de oportunidad para tener 1 kilo de papas? Para mí, que soy el agricultor, cuando produzco 1 kilo de papas, empleo 10 horas. Cuando tengo esas 10 horas empleado en producir papas, ya no tengo esas 10 horas para producir carne, sacrificado. ¿Y cuánto podría producir en 10 horas? Medio kilo de carne. ¿Estamos de acuerdo? Ahora le preguntamos al ganadero. Señor ganadero, ¿cuál es el coste de oportunidad de 1 kilo de papas? Yo como ganadero, cuando produzco 1 kilo de papas, necesito 8 horas. Y en esas 8 horas yo podía haber producido también 8 kilos de carne. Por lo tanto, 1 kilo de papas equivale a 8 kilos de carne para mí. Y así tenemos ya calculados los costes de oportunidad. ¿Sí? ¿Ya tienen todos? ¿Puedo pasar? Bien, ahora mucha atención. David Ricardo, el creador de la teoría de la ventaja comparativa, que es la base del comercio internacional, nos pregunta y nos dice, ¿quién tiene el menor coste de oportunidad en la producción de carne? El ganadero. ¿Cuál tiene? El ganadero. El ganadero, porque dice, para él producir 1 kilo de carne, solo sacrifica 1/8 kilo de papas. En cambio, el agricultor tiene un mayor coste de oportunidad porque él cuando quiere producir carne, deja de producir más kilos de papas. Entonces, David Ricardo le diría, muy bien, señor ganadero, usted, como tiene los menores costes de oportunidad, especialícese en la carne. Haga más horas de las 40 que tiene a la semana, en producir más carne, porque tiene el menor coste de oportunidad en la carne. Y preguntamos, ¿quién tiene el menor coste de oportunidad en las papas? Agricultor. El agricultor. Porque 1 kilo de papas, tiene como coste de oportunidad medio kilo de carne. Mientras que para el ganadero, cuando quiere producir 1 kilo de papas, tiene que sacrificar 8 kilos de carne. Entonces David Ricardo le dirá, señor agricultor, en vista que usted tiene los menores costes de oportunidad para producir papas, especialícese en las papas. Y después, cuando ya tengan esa producción especializada, intercambien. Y los dos van a estar mejor que cuando estaban en autarquía. Base del comercio. Entonces, en vez de poner aquí agricultor y ganadero, poner Ecuador y Estados Unidos. Y ya tenemos un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dirá, a ver, señores, ustedes hagan papas y Estados Unidos haga carne. Luego, intercambien y los dos van a tener más papas y más carne trabajando, ¿sí? Las mismas cantidad de horas.
y los dos mejoran su nivel de vida. La base del comercio internacional. ¿Ok? Y aquí tenemos las explicaciones ya en palabras, ¿no? El coste de oportunidad, lo mismo que les he explicado en el cuadro. El coste de oportunidad para el ganadero de producir 1 kilo de papas es 8 kilos de carne, mientras el coste de oportunidad para el agricultor de producir 1 kilo de papas es medio kilo de carne. El coste de oportunidad para el ganadero de producir 1 kilo de carne, bueno, estamos leyendo el cuadro, ¿no? En consecuencia, el ganadero tiene la ventaja comparativa en la producción de carne, pero el agricultor tiene la ventaja comparativa en la producción de papas. Y aquí viene lo que quiero decirles. Aquí está la clave de esta noche. Valía la pena haber venido a esta clase, porque ya tengo bases para teorizar en el comercio internacional. Pueda que un país, pueda que una empresa, pueda que una persona tenga los menores costes de producción en todo, en producir todo, como en el caso que vimos ahorita, que el ganadero tenía los menores costes de producción en las papas y también en la carne. Eso serían ventajas absolutas. Pero no va a tener los menores costes de oportunidad en todo. Encontrar cuál tiene el menor coste de oportunidad, en qué, especializarse y luego intercambiar, hace que todos mejoren su nivel de bienestar. Si un país es rico, ¿sí? Porque tiene los menores costes de producción en todo, y el país del otro es pobre, tiene los mayores costes de producción en todo. Dice, no importa. Sí puede haber beneficios al especializarse cada uno de ellos, en donde tengan los menores costes de oportunidad y luego intercambiar, ¿sí? Los dos van a mejorar. Tanto el rico mejora y el pobre también mejora. Estefanía, ¿qué te ha parecido esta explicación? Ahora que ya has pasado ya la mitad de tu profesión. A mí, profe. Estefanía, Nina Suntasi. Sí, me parece muy bien, porque igual con eso de los costes se aprende muchísimo para la vida igual, tanto en la vida como igual en la vida profesional. Muy bien, muy bien. Entonces esto se puede aplicar a las personas, a las empresas y a los países. ¿Ok? Sí, especializarse en donde tengamos los menores costes de oportunidad. Pero para tener los costes de oportunidad tengo que tener los costes de producción también. ¿Ok? ¿Listo? Entonces este ha sido un mensaje bastante potente, ¿no es cierto? ¿Sí? Diana Espinosa, me gustaría de vuestra voz escuchar, valió la pena haber estado en esta clase. Hemos aprendido a utilizar herramientas microeconómicas como son la frontera de posibilidades de producción. Hemos recordado al padre de la economía. Hemos acudido al auxilio, que nos auxilie uno de los más grandes economistas clásicos, al conocer su aporte, la teoría de la ventaja comparativa. Y hemos hecho unos ejercicios tácticos, en donde los dos se han beneficiado, tanto el rico como el pobre. Diana Espinosa, ¿qué dice? ¿Cuál es su comentario? Profe, bueno, al respecto de la clase, vale la pena recordar temas que ya hemos tratado en semestres anteriores, y además con este ejemplo que usted nos acaba de dar y con su explicación que es tan clara, valga la redundancia, hemos aclarado algunas dudas que hemos tenido. Y sí, la verdad, sí me pareció muy interesante esta clase, y si esta clase es así, pues para nosotras, ¿no? Entonces... Bueno, veamos así. Lo que pasa es que yo trato de hablar con
con nuestro propio lenguaje. Porque a veces cuando uno agarra los libros y dice, y esto para qué? Pues para eso está el profesor. Tratando de utilizar un lenguaje que podamos entender. Y si no, utilizo cualquier tipo de ejemplos para alcanzar. Bien, terminemos entonces nuestra clase con las últimas, con un pequeño resumen, ¿ya? Bien, aquí están los beneficios del comercio, ¿se acuerdan? Todo esto ya lo vimos. Ya vimos esto, el principio de la ventaja comparativa, vimos esto, y aquí vamos lo que ya les he dicho, ¿no? Adam Smith y el comercio. En su obra de 1776, El padre de la economía, que es la obra que se llama Una investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, se conoce a este libro también como La riqueza de las naciones nomás, ¿no? También se lo conoce. Adam Smith realiza un análisis detallado del comercio y la interdependencia que los economistas siguen aceptando hasta hoy día. ¿Sí? David Ricardo, en su libro, en cambio ya en el siglo XIX, en 1817, Principios de Economía, Política y Tributación, desarrolló el principio de la ventaja comparativa tal como la conocemos hoy. Resumen. La interdependencia y el comercio permiten a la gente disfrutar de una mayor cantidad y variedad de bienes y servicios. Sí, vimos, ¿no es cierto? Que un compañero cuando quería ir a él mismo cuidar la vaca, no depender del resto del mundo, se acuerda que no podía ni siquiera calentar ahí su lechecita o hacer ahí los choclos, nada, porque no tenía fósforos. Y como no dependía, ¿cómo se inventan los fósforos? Difícil. Entonces, la interdependencia y el comercio, por ejemplo, si tuviera la vaca y tuviera la leche, produce mucha leche, va, vende la leche, cobra y después va al mercado y compra lo que necesita y va a sentirse mejor. Entonces, eso es la independencia y eso es el comercio. Bien. La interdependencia, repito, y el comercio permiten a la gente disfrutar de una mayor cantidad y variedad de bienes y servicios. Eso lo vemos. La persona que puede producir un bien, una menor cantidad de insumos, tiene ventaja absoluta. Cuando decimos menor cantidad de insumos, hablamos de costes de producción. La persona con un menor coste de oportunidad tiene una ventaja comparativa. Los beneficios del comercio se basan en las ventajas comparativas y no en las absolutas. Las comparativas, David Ricardo. Las absolutas, Adam Smith. Las ventajas comparativas se aplican tanto para los países como para las empresas y las personas. Y hasta aquí hemos agotado el capítulo 3. Espero que haya sido de vuestro agrado. A mí me ha encantado compartir estos momentos, ¿sí?, de clases y desearles que practiquen la lectura, relean el capítulo 3, que es un capítulo que ya vieron, pero que ahora lo estamos recuperando como las primeras teorías que explican el comercio internacional. ¿Sí? La próxima clase hablaremos de los mercantilistas. Son más antiguos, ¿no? Solamente como parte de la cultura, y que también vuelven los mercantilistas a ratos a tener vigencia. Ya veremos de qué tratan los mercantilistas. ¿Sí? Esos son siglo XVI hasta siglo XVIII, ¿no? Casi 3 son, el padre de la economía estaba en contra de los mercantilistas. ¿Sí? En contra de los mercantilistas. Comercio internacional. Les explicaré eso el próximo día lunes. Me hacen acuerdo. Bien, ¿alguna pregunta? Paola, te veo un poco preocupada. ¿Sí estoy poniendo atención? ¿Comprendiste la clase? ¿Estuvo clara? Karin Guano, ¿estuvo la clase? ¿Hay alguna? ¿Sí, va? Todo está entendido. ¿Hay? Sí, profe. Sí, ¿estuvo bien el mensaje? Sarmiento.
ayer bueno, yo soy hablo de la Biblia. Es un sarmiento. Yo pensé que era la única que andaba William. con eso. ¿Qué es un sarmiento, William? Investiguemos ahí, pague el diccionario. Ya me tengo que ir, me está llamando a mi esposa que ya no me da más permiso para dar clases. ¿Qué es un sarmiento? Un tallo largo. Sí, de las uvas, de las vides. Nos vimos ¿sí? eso. Y cuando... ¿Cómo? Bueno, dejamos para la próxima, ya no tengo más permiso. Profe. Me van a castigar si sigo. Profe, una pregunta. Sí, Sobre adelante, sobre el resumen que Claro. tenemos que presentar el lunes, ¿qué debemos de hacer? el Específicamente. resumen. Pero, o sea, El resumen. Leerse y tener ahí hecho pues una todo de hacer conmigo porque Ya, todo eso. todo para lunes, pero no los problemas. No. No, nada. Se gana. Claro. Inicio de programas con una minutos después y todo y eso. Pero luego estuve en clase de... Sí, Flores. Hasta luego, profe. Tenemos política económica, ¿cierto? No. para ti, Jaime. ¿Qué me vas a enseñar? Ay, loca. Bueno, Golosos. entonces, amigos, nos vemos, festejarán a sus madres. Realmente, hija, feliz día feliz día, Choncha. Feliz día, Edison. Feliz día, Edison, pilas. Feliz día, Nos vemos. Feliz día. Feliz día, Blanquita. No, mentira. Feliz día, Tefi. No Estefanía. encuentro un padre para mi hijo Ali.